Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí, profe. Excelente, perfecto. Últimamente no la he escuchado participando, mi queridísima Nancy. Luego me la echan carrilla, ¿verdad? Mm, Por eso no quiere participar. No, no se crea, es ya carrilla. sé. A ver, déjenme terminar de admitir aquí. Este, nada más aviso rápido, digo, yo creo que ya todos estamos enterados. Próxima semana es semana de evaluaciones. Dijimos que con metodología, digo, bueno, vamos a hacer un quiz, nada más un ejercicio, pues para ver los conceptos básicos generales de todo lo que hemos estado trabajando, estudiando y mencionando. Y con respecto aquí con nosotros en neurología, el miércoles, pues también tenemos que presentar nuestro primer parcial. Lo que es hoy, el viernes y el sábado, pues bueno, vamos a continuar. Lo que alcancemos a ver esos 3 días, eso también va a estar incluido en el parcial, incluidos los temas que hemos revisado de nuestros compañeros que se han tomado el tiempo de explicarnos. Claro, no voy a ser muy detallado, ¿no? Que cuál es el porcentaje de la incidencia que se presentan, que, que las caídas, que no sé qué, ¿no? Sencillamente cosas muy básicas, por ejemplo, el concepto, la definición de lo que, por ejemplo, nuestro compañero Omar nos compartió lo que la Organización Mundial de la Salud define lo que es una caída. Ese tipo de cositas muy sencillas, básicas, por supuesto que sí, van a estar incluidas, porque pues obviamente son cosas que ya dominan, por lo consiguiente no Aquí andamos, sufren. profe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marco, bienvenido. Nos da muchísimo gusto, perfecto. Damos un poquito de tiempo nada más antes de que pueda nombrarles lista. Por aquí también tenemos algunos anuncios de, más bien avisos. Nuestro compañero Carlos Godínez, pues bueno, nos avisó que tenía un inconveniente, hay un problemín, por lo consiguiente no va a estar presente. Está bien, no hay ningún problema. Vamos a terminar de admitir a sus compañeros. A sus órdenes, ¿alguien tenía un comentario? ¿Todo bien? ¿O era ruido de fondo? Bueno, si no, al ratito, que tal vez tenga dificultades para usar el micrófono. Bueno, llevamos 20. Vámonos a la lista de algebraics. Carla Pérez, admitir. Neurología, aquí estamos. Entonces, Profe, yo tengo, a sus órdenes. tengo unas dudas sobre algunos conceptos del tema que voy a hablar yo, pero pues es de neurología, así que por ¿Está eso bien? le pregunto si quiere ya que pase lista, le comento. Ah, perfecto, claro que sí. No hay ningún problema, ya saben, con todo gusto podemos tratar cualquier duda, cualquier incógnita que se les pueda llegar a manifestar. Eh, ok, perfecto. Déjenme, les voy nombrando lista de una vez. Entonces, nuestra Profe, compañera, a sus órdenes. una disculpa, me da chancilla de desconectarme porque me duele un poquito la cabeza. Ah, ok, Roberto Castañeda Galindo, aquí lo estoy. Perfecto, Sí, deje nada más le pongo su justificación. Ah, mire hay una aquí. disculpa, profe, de veras. No se preocupe, está bien. Afortunadamente ya sabe que con la plataforma de Zoom, pues, tenemos el respaldo de las sesiones grabadas y yo pues se las subo posteriormente ahí en Google Classroom, pues para que haga una revisión de porque aquí ya va a ser importante lo que se esté mencionando de aquí hasta el sábado. Esto va a venir también Ajá. en su examen de la próxima semana que tenemos que aplicar el miércoles. Entonces, para que Ah, esté. perfecto. Si no, igual me quedo aquí un ratito ya para escuchar aquí, a ver qué rollo. Ah, como usted guste, digo, dependiendo, ¿no? Si Sí, tiene una está bien. cefalea. Bueno, entonces vamos empezando rápidamente. Nuestra compañerita María Maceves está aquí con nosotros. Presente. Perfecto, excelente. Gracias, buenas tardes, bienvenida. Nuestro compañero Edgar Aguayo. Sí. Excelente, gracias. Nuestra compañerita Ángela, claro que sí, pues tiene sus dudas por ahí. Eh, Sí, profe, presente. excelente, gracias. Nuestra compañera Andrea Ayala. Presente. Ah, muchas gracias. Buenas tardes. Nuestra compañerita Regina Ayala. Presente. Gracias, bienvenida. Nuestro compañero Jonathan Alexander Camacho. Presente, profe. Excelente, gracias. No se me preocupe, ya nos vamos, es la última clase, creo, ¿no? No sé si tengan otra después de esto. Nuestro compañero José Eduardo Camacho. Presente. Excelente, Tres muchas clases gracias. más, profe. Ah, no puede ser, qué pesado. No, sí los entiendo 2 horas entonces. de análisis biomecánico y 1 hora de psicomotricidad. Válgame el señor, no, pues ni modo. Carlos Manuel, Roberto Carlos, nos avisó Sí, por aquí Google estoy, Class. profe. Ah, ok, perfecto, gracias. Ah, pues sí es cierto, Castañeda Galindo, tiene toda la razón. Nuestro compañero Omar Corona. Buenos días, profesor. Excelente, muy buenas Bueno, tardes buenas ya, tardes para ustedes ya. ya del mediodía. Acá Ah, siguen siendo días. con razón, ok, perfecto. Pues entonces usted nos está saludando desde la península, ¿verdad? Ok, Así es. perfecto. Excelente. Bueno, buenos días para usted, buenas tardes para nosotros. Nuestro compañero Y Marco, buenas ¿cómo? tardes para mí, profe. Aquí estamos. Claro que sí, gracias por la confirmación.
Nuestro compañero de la Cruz, Daniel, bueno, nos avisó en Presente, el... profe. Ah, perfecto. Yo pensé que todavía Ya no iba a me estar. puedo conectar. Excelente, bienvenido. Nos da mucho gusto que ya esté con nosotros. Nuestra compañera Dea Edith. ¿Anda por aquí? Presente, profe. Excelente, muchas gracias. Nuestro compañero Alejandro Fuerte. Presente, profe. Muchas gracias. Nuestro compañero Carlos Roberto Godínez. Él es el que nos avisó, ¿verdad? Déjenme confirmar. Sí, ok. Va. Entonces no hay problema. Nuestra compañerita Nancy, pues de las primeritas que estuvo aquí presente. Presente. Excelente, Sí. muchas gracias. Nuestro compañero Luis Enrique. Presente, profe. Excelente. Bienvenido, buenas tardes. Nuestro compañero Moisés Mercado. Presente, profe. Excelente, gracias. Nuestro compañerito Pepe Chuy. Presente. Excelente, Pepe Chuy, bienvenido, buenas tardes. Nuestra compañerita Carla Priscila Moreno. Presente. Excelente, gracias. Nuestra compañera Carla Sofía Pérez. Aquí, presente. Excelente, muchas gracias. Nuestra compañera Marian Ramírez. Presente, profe. Excelente, gracias. Nuestra compañerita Ana Laura Rendón. Presente. Gracias. Nuestro compañero Santiago Rodríguez. Presente. Gracias. Nuestra compañerita Silvia Dafne Vargas. Presente. Muchas gracias. Nuestro compañero Oscar Velasco. Presente. Perfecto. Y finalmente nuestro compañero Daniel Velázquez. ¿Daniel? Díaz, admitir. ¿Alguien sabe qué pasó con Daniel? Bueno, Tiene problemas con el internet, profe. ok. Bueno, pues ya alguien lo defendió. Por lo consiguiente, la vamos a justificar, le ponemos a aceptar. Y confirmamos que ya quedó. Asistencias. Vamos a ver, a las 12. Ok, perfecto, excelente. Muy bien. Ahora vámonos por... ¿dónde está Share? Aquí. Y vamos a compartir. ¿Alguien me puede confirmar si ya se aprecia, se ve la presentación, por favor? Sí, profe. Sí, ya se ve, ¿Ya? profe. Excelente. Bueno, pues entonces ya vamos a brincar rápidamente donde nos habíamos quedado la última vez. Ya hemos visto las características de nuestra configuración neural, lo que tenemos, lo que presentamos por nuestro cerebro primate, las características fundamentales, el proceso de la hominización. Digo, todo eso como cultura general realmente no va a ser necesario. Bueno, salvo una que otra característica del cerebro primate, eso sí, por lo de la asociación cognitiva, el desarrollo del lenguaje y sobre todo la memoria, pues nada más ahí tenerlo en consideración. Pero bueno, nada más lo hicimos como una recapitulación, un repaso de lo que conocemos hasta el momento de la historia de nuestro planeta, el origen de la vida, cómo evolucionamos, nuestros ancestros, la explicación de la decusación que ocurre antes de que comience la médula espinal. Y todo eso, bueno, lo consideramos como la evolución humana. Pero en estos momentos vamos a continuar donde nos habíamos quedado exactamente con el establecimiento de la neurología moderna. Entonces esto comienza con un inglés llamado Thomas Willis, que es el pionero, no el padre como tal, el que se le considera de la neurología moderna, porque ese ya es al siguiente, el francés, el Jean-Martin Charcot. Pero bueno, en estos momentos mencionamos a Thomas Willis, porque él fue de los pioneros. Acuérdense que habíamos mencionado que en el renacentismo, es decir, cuando ya renace la cultura, que de ahí surge precisamente el método científico, el análisis de las cosas, los fisiólogos que estaban haciendo disección de cuerpos, pues para entender cómo funcionaba todo esto del organismo humano, porque antes estaba prohibido. Sí les había platicado que no podías, porque eso se considera sacrilegio, o sea, algo totalmente impensable, que tú pudieras mancillar de esa manera el cuerpo, los remanentes pues, de un ser humano. Pero bueno, pues para poder entender cómo funcionaba todo esto de nuestros tejidos y nuestros órganos y nuestra fisiología en general, pues tienes que meterle cuchillo, ¿no? Pues para ver cómo está configurado todo el interior. Entonces, precisamente con esta lógica, nuestro queridísimo inglés Thomas Willis, pues fue el pionero, quien estableció, digamos, los fundamentos de alguna manera de la neurología, porque inclusive, si recuerdan, se mencionó por ahí que pues el polígono de Willis se le atribuye precisamente a este inglés. Esta vascularización que tenemos presente en nuestro encéfalo, precisamente es lo que le conocemos como el polígono. Y una de sus obras, pues bueno, Cerebri Anatome, ¿verdad? Que es la anatomía del cerebro. Y él fue el que fundó, o más bien estableció las bases para el desarrollo posterior de la psiquiatría. Entonces, algo así que tener en consideración, obviamente, porque puede ser alguna preguntilla por ahí en el examen que tenemos la próxima semana, que una de sus principales, es más, vamos a preguntarle, ¿cuál nos puede decir, por favor, Thomas Willis? ¿Cuál fue su principal aportación? Of course, what I did was the description of
de miastenia gravis. Ah, ok, perfecto. Entonces lo que nos está diciendo aquí Thomas Willis fue que describió por primera vez, por eso es el pionero de la neurología, lo que conocemos como la miastenia gravis. Es decir, que tenemos este problema que también es autoinmune, que está afectando a los receptores en nuestros músculos. Por lo consiguiente nos da fatiga, nos da mialgias, nos da dolores. Hagan de cuenta como el síndrome del Guillermo Barredor, pero en lugar de que se estén atacando a nuestras células de Schwann, están atacando los receptores en nuestros músculos, en la placa motora. Es lo que ocasiona este síndrome de la miastenia gravis, para que lo tengan en cuenta. Luego, y ahora sí, avanzamos un par de siglos, y aquí nos habíamos quedado la última vez con Jean-Martin Charcot, o bueno, el Martín Charcot, para que sea más sencillo. Y este ahora sí es el que se considera principalmente el fundador de la neurología moderna, porque ya hizo unas descripciones un poco más detalladas, inclusive aquí la principal aportación, bueno, nada más para que se den una idea, este fue mentor, profesor de Sigmund Freud, ya saben, ¿no? El psicoanalista famosísimo que estudian todos los psicólogos, precisamente que por sus métodos, su manera de tratar clínicamente, etcétera, los pacientes con estas alteraciones de actitud. Con el famosísimo psicoanálisis, pues aquí les presento a su mentor, a su maestro. Y otra de las aportaciones súper más importantes de Charcot fue precisamente la descripción, es más, que nos diga precisamente él. Por favor, señor Charcot, ¿cuál fue una de sus principales aportaciones? Por supuesto, lo que yo describí fue la esclerosis múltiple. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Jean-Martin Charcot. Para que no se les olvide, por favor, porque estas sí son preguntas de examen. ¿Quién fue el pionero? El que la miastenia gravis, ok, Thomas Willis. Pionero, porque a lo mejor la pregunta dice, ¿quién fue el fundador de la neurología moderna? Y es precisamente este francés, quien fue el maestro de Sigmund Freud. Entonces, ¿qué fue lo que también nos aportó? Precisamente la descripción. Ah, es lo que le comentábamos a nuestra compañerita que nos presentó el tema de esclerosis múltiple, que nomás le faltó por ahí que si nos hubiese mencionado a Martín Charcot, hubiera estado completo, porque de aquí precisamente surgió la descripción de esta neuropatía, ya que presenta precisamente los movimientos involuntarios, la fatiga, ya ciertos cuadros ahí muy particulares, que obviamente en ese momento no se conocía que tenía que ver que estaban atacando los anticuerpos a la neuroglía del sistema nervioso central, como lo sabemos el día de hoy, pero bueno, tuvo un acercamiento inicial, precisamente Jean-Martin Charcot. Entonces, para tenerlo en cuenta, por favor recordar que él fue el que describió por primera vez. Número 1, ya es el que se le considera el fundador de la neurología moderna. Y número 2, quien describió precisamente la esclerosis múltiple. Incipiente, si ustedes quieren. Ya sabemos, ¿no? En sus comienzos y todo, posteriormente se fue desarrollando, más investigaciones fueron aportando, evidencias a todo este tipo de neuropatías, hasta llegar al conocimiento que tenemos actualmente. Pero nada más tenerlo en cuenta. Y finalmente, muchísimas gracias, Jean-Martin Charcot. Enchanté, dice el buen Charcot. Y finalmente llegamos a principios del siglo XX. Inclusive, si lo recuerdan, lo hicimos en una recapitulación en su momento, me parece que en Biología del Desarrollo, con la teoría celular, que terminamos con la doctrina de la neurona, con Ramón y Cajal. De hecho, por ahí es un tema que un compañero también nos va a hacer el favor de presentarnos. Este es un científico español, que en conjunto, que gracias con las técnicas de Camillo Golgi, pues se ganaron el premio Nobel precisamente por la postura de que pues todos los tejidos están, los órganos de nuestro organismo están constituidos por tejidos especializados, incluyendo nuestro sistema nervioso. Por lo consiguiente, ahí en su doctrina de la neurona fue que estableció estas premisas que hasta el día de hoy forman parte de la teoría celular. Claro, la teoría celular no se las vamos a preguntar, nada más como cultura general. Acuérdense, esto también es un ejercicio para que cuando estén haciendo los antecedentes, digo, si se pueden ir hasta la griega clásica con los filósofos que desde siempre estuvieron debatiendo todo este tipo de temáticas y demás, perfecto, digo, pues no está de más, no le hace daño a nadie. Pero en este caso, por ejemplo, si preguntábamos de los orígenes de la neurología, sí se tiene que mencionar perfectamente bien a Thomas Willis, posteriormente a Charcot, y nada más aquí como complemento, pues tenemos a Ramón y Cajal con su doctrina de la neurona. Pues bueno, entonces prosigamos, por favor. Vamos a ver en este momento las generalidades del estado mental, porque inclusive nuestro compañero Marco también por ahí se ofreció para explicarnos lo que consideramos las demencias. Exactamente, que tiene que ver precisamente con lo que consideramos estado mental.
que de hecho ahorita vamos a ver unos ejemplos para que nos queden nada más así de manera muy general, porque vamos a darle la oportunidad a Marco para que él se explaye, nos demuestre, brille con este tema. Pues haré lo mejor que pueda, profe, haré lo mejor que pueda. No, yo sé que sí, que usted lo va a hacer muy bien, como sus demás compañeros, nada más claro, con sus debidos detalles y demás, que usted o los que falten los vayan implementando, pues para que obviamente su presentación quede excepcional. Entonces, Buena bueno, idea. exacto, perfecto, esa es la actitud. Vamos a mencionar el estado mental, el lenguaje, ya hemos tenido un acercamiento por ahí. Otra cosa muy importante, por favor. Inclusive, bueno, eso lo vamos a hacer ahorita como un ejercicio de repaso de las preguntas de rapidín y rapidón, vámonos de preguntón. Los lóbulos que componen precisamente la corteza cerebral. Las funciones principales, yo sé que ya lo saben, entonces no me preocupa tanto. Los pares craneales, bueno, por allí alguien mencionó que son unos super expertos ya con este tema y que se lo saben tan bien que prácticamente parece la tabla del 2, ¿verdad? Pero ahorita vamos a Ya se me olvidaron. Así es, profe. vamos a poner a prueba esa premisa. Pero no se preocupen, por eso estamos aquí para el repaso y para obviamente tratar todo ese tipo de temas. Sistema motor y reflejo. Pues más que nada aquí lo que vamos a revisar es de dónde surge la orden del movimiento voluntario. Porque si hablamos del sistema nervioso autónomo, pues estamos hablando del tronco encefálico. Pero acuérdense, por eso les decía, las funciones de los lóbulos de nuestra corteza cerebral, de ahí es en donde está surgiendo de la región, de hecho ahorita vemos el homúnculo motor, precisamente, gracias a un neurocirujano canadiense, que se llama Penfield, es su apellido, Wilder Penfield. Es este sujeto que, gracias a sus experimentos, a sus reportes y sus estudios, pues nos dimos cuenta que existía él le llamó el homúnculo motor, que divide la corteza, vamos a hablar el lóbulo frontal, que ya ven, ¿se acuerdan de la cisura de Rolando? Hablando de la inmediatamente después del lóbulo frontal, la corteza motora. Entonces él estuvo estimulando ahí ciertas regiones de esta parte del cerebro y estas estimulaba ciertas partes muy particulares, ¿no? Que es muy predominante lo que es la inervación en nuestras manos y sobre todo en nuestros rostros. Y ya posteriormente las demás extremidades, la parte inferior y superior. Y bueno, esto es algo que le conocemos de manera básica como al homúnculo motor. Y coordinación y marcha, bueno, aquí vamos a tener que ver, no tan complejo, digo, no hace falta que tampoco nos lo memoricemos así tal cual. En la vía piramidal, esa sí es súper importante, que la tengamos bien presente. Ahorita vamos a explicar por qué se le dice así, ¿no? Vía piramidal. Y de otra manera, pues es la córtico-espinal. Es prácticamente sinonimia. Si lo encuentran así en la literatura, puede ser indistinto. La vía córtico-espinal, porque acuérdense, córtico tiene que ver todo lo que está involucrado el cerebro. Bueno, en este caso, si estamos hablando de la neurona motora, pues nada más la corteza motora, que pasa por el cerebro de, vamos a decirle, mamífero o el límbico, y posteriormente el tronco encefálico, y llega y conecta a donde tiene que llegar, en la médula espinal, que serían las astas anteriores, que son precisamente las motoras. Eso es a lo que le denominamos la neurona motora inferior. Pero bueno, nada más como introducción a toda esta temática. Todas vamos a darle avance. Bueno, aquí tenemos nada más las animaciones de que la comunicación, el lenguaje hablado, pues es muy particular gracias a que tenemos unas estructuras, si recuerdan, cuando estuvimos revisando el aparato respiratorio, lo que es la laringe. Entonces ahí no son cuerdas, son más bien pliegues, pero bueno, de manera coloquial les conocemos como las cuerdas vocales o bucales. No se crean, es vocal. Sí, porque vocal tiene que ver con el orificio que es la boca. En el caso, bueno, nosotros tenemos súper bien desarrollado esta estructura que nos permite precisamente la comunicación mediante el empleo de sonidos. Esto nos facilitó muchísimo. No somos el único, es importante mencionar eso, porque hay primates que tienen sonidos muy particulares, que también ellos lo entienden como peligro. Por ejemplo, ¿no? Hay el caso de unos macacos africanos que cuando ven una serpiente tienen un sonidito muy particular y que emiten. Entonces, al momento de que los demás integrantes del grupo lo escuchan, luego lo relacionan con peligro, específicamente con una serpiente. Son soniditos así muy guturales de y cositas así, ¿no? Pero entre ellos se comunican de esa forma y lo entienden perfectamente. Entonces ya es una manera de comunicación hasta cierto punto compleja por el hecho de que ese sonidito determinante o determinado, perdón, es lo que están tratando de comunicar, que hay un peligro. O si fuera, por ejemplo, un ave rapaz, un águila, pues también tienen un sonidito muy particular, pues para referirse a este tipo de peligro. Entonces, a sus órdenes, ¿alguien tiene algún comentario? Los perros cuando se sienten tristes, el clásico sonidito.
Exacto, bueno, eso también es un tipo de comunicación, entendemos perfectamente bien porque nuestras capacidades cognitivas, inclusive, bueno, entre los mamíferos, por eso les hacía el hincapié del cerebro mamífero, transmite este tipo de información de señas de lenguaje, por lo consiguiente, pues es fácilmente para nosotros entendible, deducible lo que están tratando de, inclusive cuando la comunicación no verbal, o sea, hace por movimientos corporales, pues también es algo que nosotros tenemos innato ya para comprender qué es lo que está ocurriendo. Inclusive las gesticulaciones, uno de los pares craneales precisamente que tiene que ver con el movimiento de los músculos faciales, nos permite las gesticulaciones. Y de esta manera, cuando nosotros observamos cómo son estas señas, estas señales inequívocas de que algo no anda bien, o que no es una buena, o tal vez esta persona se encuentra en depresión, digo, dependiendo de lo que estemos leyendo, ¿no? En el lenguaje no verbal. Pero bueno, está nada más como generalidades. Pero sí, es una buena aportación. Digo, los mamíferos somos los que nos comunicamos de una manera mucho más compleja, pues por excelencia, gracias a que tenemos toda esta estructura neural. Y bueno, tiene que ver mucho también con las capacidades cognitivas, con la que podemos desarrollar gracias a nuestra estructura de nuestro sistema nervioso. Entonces, por ahí ya se había mencionado que pues el lenguaje en realidad no es más que la interpretación de la información. Déjenme admitir aquí. Entonces, desafortunadamente, como les decía el ejemplo con el caso de las pinturas rupestres, si nos vamos un poquitín más atrás, no tan atrás como con el comienzo de los primeros cordados, pero ya estamos hablando de grupos humanos, Homo sapiens, o la hibridación que existió precisamente entre los sapiens y los neandertales, ese caso ya más particular, pues es entonces cuando empezamos a desarrollar un comportamiento mucho más complejo, incluidos lo que es el lenguaje. Entonces, básicamente el lenguaje es la interpretación de la información para entender lo que sea que estamos observando, lo que estamos escuchando. Entonces, en este caso, desafortunadamente, como no tenemos tanta información con respecto a los restos que nos han quedado del Paleolítico o de la prehistoria, recordemos que todos aquellos registros que nuestros ancestros han dejado para que nosotros podamos interpretarlos en el presente, eso es historia, pero de ahí para atrás, cuando no sabemos qué quiere decir, desafortunadamente queda en la categoría de prehistoria, porque no sabemos qué información están tratando de... Puede ser cualquier cosa, por ejemplo, lo que les platicaba, ¿no? Estas manitas así pintadas pueden ser la sucesión de generaciones. Profe, creí que eran ajolotes. Caray, ¿las manitas pintadas? No, sí, no le sellaba la forma, no le llama forma a las manitas, creí que eran las de estos de los lados de los ajolotes. Ok, sí, que tienen las branquias así, ok. No, bueno, en este caso, pues son manitas, aquí no estamos hablando, no sé si será en España, ya ven que en Atapuerca es famosísima las pinturas rupestres que tienen por allá. Aquí también tenemos, por supuesto, pero de manera generalizada pueden interpretarse de lo que sea, o sea, quizás es una manera de comunicarse, es un lenguaje que en aquel entonces pues se entendía perfectamente bien porque se enseñaba. Acuérdense de la transmisión de la cultura, de toda esta información que es más compleja y que se va transmitiendo de generación en generación. Pero hasta donde sabemos actualmente con los estudios de la biometría, las dimensiones, tamaños y forma y todo, pues corresponden a manos femeninas, eran mujeres las que estaban así. Claro, también habrá una que otra de hombres, no eran exclusivas, ¿no? Pero no sabemos realmente qué significa esto. Puede interpretarse de que era la sucesión generacional, de que eran los que conseguían logros, los que pasaban a la edad adulta, no sabemos. Puede ser cualquier tipo de cosa, pero lo que sí es seguro que mantenían una estrecha comunicación los integrantes que estaban formando parte del grupo del género Homo. Aquí, bueno, estamos viendo inclusive ya los neandertales y los Homo sapiens que estamos conviviendo pues para la supervivencia, ya tenemos domesticados a los lobos, a los perritos precisamente que estaban mencionando hace un comienzo. Pero bueno, entonces aquí, y si se fijan en lo que estoy tratando de representar es que ya existía un saludo de que, mira, ya te vi, ya te reconocí. Entonces, ese es el tipo de lenguaje no verbal, es información, es un estímulo visual que cuando yo lo estoy ya con mis filtros de toda mi percepción y demás, de mis mapas mentales, vamos a decirlo, yo ya estoy entendiendo que se trata de pues una manera de decir hola, ¿no? Es una comunicación no verbal que yo ya estoy interpretando y por lo consiguiente lo tomo como un saludo amistoso. O sea, no es agresivo, no está buscando problemas, sino todo lo contrario, de que hola, ¿cómo te va? ¿No? Desde entonces, pues ya entendemos que eso es una manera, ya te vi, aquí estoy, no vengo en son de paz, ¿no? Entonces, un tipo, de ahí se fue desarrollando precisamente debido a todos estos estímulos. Si se escucha ruido de fondo, discúlpenme, es que van recolectando la basura. A ver, pregunta general así súper rápido para que nos quede súper entendido lo que es el lenguaje, que tiene que estar muy implícito con el verbo de la comunicación. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el medio en el que yo transmito la información y la comunicación es el verbo
en el que integro todo esto. Rápidamente, pregunta general, discúlpenme si se escucha el ruido de fondo. ¿Alguien me podría comentar en qué consiste la comunicación? O sea, no solamente el verbo, sino cuáles son los integrantes que lo compone. ¿Alguien me lo puede decir? Un receptor y un emisor. Clásica pregunta de español, ¿no? Así es, tiene toda la razón. Exactamente. Entonces, igual, inclusive si lo recuerdan, en nuestras comunicaciones celulares, pues el intermediario o el mensaje que se envían entre células, pues serían las sustancias químicas, evidentemente. En el caso de nosotros ya como seres cognitivos complejos, que tenemos estas capacidades de interpretación de los estímulos, en este caso sería auditivo, incluso hasta visual por el lenguaje no verbal. Así es, tiene que existir un emisor, es decir, aquel que es el que me está transmitiendo precisamente esta información, y tiene que haber un receptor, digo, porque si nada más estoy hablando yo solo como loquito, como en el caso de la comunicación autócrina, digo, se da el caso, ¿no? Pero lo que se pretende o lo que se busca con la comunicación es transmitir la información, dar conocimiento de algo. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? ¿Cuál es el mensaje en este caso codificado? Si en células es sustancias químicas, entre nosotros, pues es el lenguaje, ¿verdad? Porque si de repente se nos comunican en chino, como lo que veíamos al comienzo de nuestra sesión, o más bien de las clases al principio, que vimos el ejemplo de los estímulos visuales, que al principio estábamos observando los números, pero que posteriormente esos mismos números que representan cantidades estaban simulando letras. Entonces tuvimos que hacer ahí una comunicación interhemisférica, pues para poder entender lo que estaba ocurriendo. Pero como inclusive nos hizo el señalamiento nuestra compañerita Ángela, ¿qué tal si hubiese sido en chino? ¿Qué tal si hubiese sido en un lenguaje del cual no estamos ni remotamente familiarizados? Pues en ese caso sería imposible para nosotros. Podríamos tratar de especular qué carajo dice ahí, pero realmente no lo entenderíamos para nada, ni siquiera o la intención de lo que el mensaje está tratando de transmitirnos. Entonces, por eso el lenguaje, que es la información, vamos a decir, codificada, porque dependerá el idioma en el que se esté tratando. Entonces, una vez que el receptor ya recibe esta información, la puede interpretar y puede emitir una respuesta en consecuencia. Exactamente, inclusive si lo basamos en cómo se comunica nuestro sistema nervioso con las neuronas que son las aferentes o las sensitivas, llega la información, se procesa y posteriormente se emite una respuesta en consecuencia, que serían con las eferentes o las motoras, dependiendo, ¿no? El estímulo sí puede ser dañino o no. Entonces, bueno, así es, básicamente así es como se maneja la comunicación. Si se fijan, hicimos una recapitulación desde de los orígenes, es decir, bueno, desde la prehistoria, cuando no tenemos realmente conocimiento de lo que significaban todos estos rastros que dejaban a manera de pinturas rupestres, se pueden interpretar, ¿no? De la manera que cada quien y cada uno de nosotros podamos procesar esos estímulos visuales, pero no obstante sigue estando pues en la especulación. Realmente no es objetivo, no sabemos qué es lo que querían transmitirnos, pero actualmente con la evolución de todos estos estímulos audiovisuales, por lo que vemos, por ejemplo, a distancia, ¿no? Que si saludo a alguien o si yo le digo una palabra, precisamente utilizando o empleando el lenguaje. ¿Por qué razón? Acuérdense que estábamos hablando de los lóbulos. A ver, aquí pregunta general. ¿Cuál es la función principal del lóbulo frontal? Que yo sé que sí saben. ¿Alguien me lo puede decir? El razonamiento. Tiene que ver con el razonamiento. Raciocinio. Aunque acuérdense que habíamos hecho la Dentro del aclaración. lenguaje. Ajá, bueno, tenemos... No. Juicio. Sí, pero juicio, Toma de la toma de decisiones, ¿no? decisiones. Así es, pero acuérdense, exacto, estoy totalmente de acuerdo y tienen razón. Pero hay un área en la parte inferior del lóbulo frontal, si lo tomamos como referencia a la cisura de Rolando y ya después el área motora, ¿no? La corteza motora. Y en la parte inferior, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar a esa área que está involucrada en el lenguaje? Área de no. De Broca. Así ¿Verdad? es, exacto, va bien, no lo dude. Acuérdese que está bien que nos equivoquemos, por eso nos apoyamos aquí para orientarnos entre todos. Es el área de Broca, que por ahí inclusive nuestro compañero Luis nos hizo pues no sé si sea mnemotecnia, yo creo que no, pero vamos por cuestiones didácticas, que se imaginaron un taladro en la parte occipital y que el área de Wernicke es el sujeto que está taladrando con la broca en la parte del lóbulo frontal. Entonces, bueno, es una manera, ¿no? Le funciona muy bien para que no se le olvide precisamente estas dos áreas que están implicadas y involucradas porque son estímulos audiovisuales. Acuérdense, el lenguaje, en este caso lo que veíamos en la representación con las pinturas rupestres, que posteriormente, como se mencionó con algunos primates, con la característica que presentamos gracias a la configuración de nuestro cerebro, vamos a decir primate, con soniditos que podemos interpretar que significan algo. En el caso de los macacos que decíamos, ellos emiten por ahí sonidos guturales muy particulares que ellos interpretan que es un peligro.
es totalmente específico, porque inclusive hasta tienen soniditos para seres humanos. O sea que en cuanto los empiezan a emitir, luego lo dicen, ah, mira, ahí vienen estos sujetos, estos seres humanos que quieren dañarnos o que representan un peligro porque ya tenemos un antecedente, ¿no? Hay un enfrentamiento que nos quisieron maltratar o algo y por lo consiguiente prefieren alejarse, que es ya un tipo de comunicación un poco más complejo. Pero bueno, entonces, nada más recapitulando las áreas que están implicadas o que están relacionadas con el proceso de la información, estímulos audiovisuales, que entenderíamos como el uso del lenguaje, pues ya sea que sea escrito, pues estímulo visual o no verbal, o en el caso de lo que escuchemos, como lo que mencionábamos, que tiene que haber un emisor, un receptor, dependiendo del canal de comunicación, o sea, si lo estoy viendo, si lo estoy escuchando, vamos a tener dos áreas muy particulares que se enfocan precisamente el tratamiento o el entendimiento, el procesamiento de esta información que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, en el caso del área de Broca, eso es mucho para la transmisión, vamos a decir, mediante hablado, o sea, con las palabras expresadas. Y en el caso del área de Wernicke, como está muy cercano a donde se está procesando toda la información auditiva, pues entonces ahí, si yo tengo algún problema, alguna alteración o daño, se va a ver manifestado, se ve reflejado en el que no entiendo del todo o no comprendo de manera significativa lo que sé que esté recibiendo. Aunque escuche las palabras clarito, no puedo captar realmente lo que están tratando de decirme, el mensaje codificado en el lenguaje. Pero bueno, entonces el estado mental. Aquí les estoy compartiendo una imagen. Esto es en las costas de Grecia, en el mar de Corinto. Es súper famosísima la frase, yo creo que la han escuchado, apártate que me tapas el sol. Entonces, fíjense, lo interesante de esta imagen son estatuas de bronce. Una es un filósofo, súper paupérrimo, él estaba en la pobreza, él no tenía ninguna posesión material, pero tenía mucho conocimiento empírico, o sea, había experimentado muchísimas cosas y él consideraba, de acuerdo con su filosofía, que todo lo que tenía el hombre, lo que podía acumular y lo que tenía como posesiones materiales estaban de más, que eran cosas banales, que en realidad lo que teníamos que enfocarnos era en adquirir conocimiento empírico. Acuérdense de las vertientes de los que estaban los racionalistas y los empiristas. Entonces él es una representación perfecta de los empíricos. Entonces aquí lo que estamos apreciando, que le está indicando precisamente que se haga a un lado, esta estatua de aquí que se encuentra a la derecha, pues es la representación de Alejandro de Macedonia, o mejor conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno. Exactamente, así es, tiene toda la razón. Él, como fue educado precisamente por Aristóteles, respetaba muchísimo a los filósofos. Entonces, cuando se enteró, no les dije el nombre ahí les va. Este filósofo se llama Diógenes, para que no se les olvide el que da los genes, ¿no? Diógenes. Pero en fin, entonces este filósofo, ya su manera de pensar era esta, ¿no? Que los seres humanos les encanta vanagloriarse con lo material y que eso está de más y que es superfluo y demás. Entonces Alejandro, ya cuando había terminado de llegar de Egipto, porque Egipto, bueno, se volvió una provincia de los griegos, de Macedonia, que el rey en este caso era Alejandro, entonces se enteró que en Corinto se encontraba este filósofo. Y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pero está medio loquito, o sea, hasta la gente le dice el perro, ¿no? El filósofo perro, porque pues se comporta como un animal, o sea, no tiene decencia, y hace muchas cosas indebidas. Entonces Alejandro dijo, no me importa, la verdad es que quiero conocerlo, porque pues él conoció a su maestro Aristóteles, que le enseñó, le inculcó, lo educó, lo volvió culto, que no fuera un bárbaro precisamente. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a ir con Diógenes y le voy a proponer que lo que me pida, lo que sea, yo siendo el monarca regente más poderoso de la historia en este momento del mundo antiguo, yo se lo concederé. ¿Por qué? Porque respeto a los filósofos y por respeto a mi maestro, quiero que este filósofo tenga lo que me pida. Total que cuando llega y se entrevista, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes quién soy? No, pues yo sí sé quién eres, hijo de Filipo, eres Alejandro de Macedonia, ¿no? El hombre que quiere conquistar el mundo y no sé qué. Y le dice, ¿y no me tienes miedo? Y Diógenes le contesta, Alejandro, poderoso Alejandro, ¿tú te consideras una buena o una mala persona? Entonces Alejandro le dice, me considero una buena persona. Y en eso Diógenes le contesta, entonces no tengo nada que temer. Entonces, fíjense, toda esta interacción, lo que tiene que ver es el estado mental en el que se encuentran estas dos personas, lo irónico, o más bien los extremos, de que uno era el representante, el hombre más poderoso en aquel entonces del mundo, y acá el hombre más paupérrimo que no tenía ninguna posesión, y él estaba feliz, ¿no? En su estado mental en el que se encontraba. Entonces le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder.
O sea, la última instancia de Alejandro fue esta declaración. Y entonces Diógenes le contesta diciéndole, apártate que me tapas el sol. Entonces, una vez que Alejandro terminó de platicar con Diógenes, ya sus generales y su séquito y todos le preguntaron, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué descubriste? ¿Qué onda? ¿O qué te solicitó? ¿Qué te pidió? Entonces Alejandro se limitó simple y sencillamente a contestar, si yo no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. O sea, es el contraste totalmente, ¿no? Y esta es una lección de la historia que precisamente teniendo al hombre más poderoso en aquel entonces, proponiéndole lo que sea, lo que quisiera, porque se lo podía conceder, claro, algo material, ¿no? Entonces Diógenes, siguiendo su filosofía, su manera de pensar, en este caso podríamos decir su estado mental, porque no estaba loquito, o sea, él era totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo, de sus estímulos, de lo que veía y demás. Entonces simple y sencillamente siguió su filosofía y le dijo, ¿sabes qué? No me interesa lo que me propones, yo así estoy bien, nada más apártate que me estás quitando, me estás tapando el sol, ¿no? Bueno, es nada más una anécdota que les quise compartir precisamente. Y por último, claro, aquí estamos hablando de seres humanos bien desarrollados, o sea, que no tuvieron inconvenientes al momento de sus... Acuérdense que habíamos mencionado que existe un tiempo crítico en el que si no estamos estimulando nuestro sistema neurológico, nuestro sistema nervioso, entonces no va a funcionar de manera apropiada, a menos que, y dependiendo el caso, acuérdense, depende siempre todos los factores, pero ahorita vamos para allá. Entonces, nada más para este señor, pues es Henry Ford. Y es el que estableció precisamente la construcción, la fabricación de los modelos de los carros T a principios del siglo XX, que al principio, fíjense, se manejaban con combustible, era alcohol, lo que usaban como combustible estos vehículos, pero posteriormente cambiaron pues a gasolina, ¿no? El caso es que él mencionó algo bastante interesante, muy importante, que sí me gustaría que lo tuvieran presente, que dice, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto en ambas aseveraciones. Eso ya dependerá de tu estado mental. Si tú crees que tienes la capacidad de hacer algo y te enfocas a ello, por supuesto que lo vas a conseguir, lo vas a lograr, porque siempre todos tus esfuerzos los vas a... Acuérdense como en la historia de Alicia, cuando se perdió por el bosque tenebroso, de que si... Por ahí tenemos ruido de fondo. A ver, Quique. Perdón. De todas maneras, nos quedan Yo 2 minutos. cantando. Está feliz, eso me da mucho gusto que esté contento compartiendo su felicidad. Sí, no pasa nada. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, probando, ¿sí se me escucha? Sí, profe. Excelente, perfecto. Muy bien, muchas gracias por la confirmación. Pues, déjenme les pongo de una vez su asistencia en la hora de la 1. Pues bueno, prácticamente ya habíamos estado todos. ¿Por qué tiene falta aquí? Fisiopatología, que me los quieran reventar por ahí. Bueno, pues ahí les encargo la puntualidad. No conmigo, ¿verdad? Pero pues con sus demás asignaturas. Ahí está, aceptar. A ver, ¿quién más está para...? Aquí... Bueno, somos 8 nada más. Todavía nos faltan varios. Pero bueno, pues entonces vamos a darle continuidad. Carla Pérez, admitir. En lo que se terminan de conectar sus demás compañeritos. Bueno, pues aquí los voy admitiendo. Entonces, ¿alguien me puede confirmar, por favor, si ya se ve la presentación de nueva cuenta? Sí, profe. Ya, profe. Excelente, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, estábamos hablando de los estímulos que podemos recibir, interpretar, Andrea ya el admitir, y por lo consiguiente entender a partir de lo que se está recibiendo de información. Entonces, estos casos, por supuesto que son normales, o sea, no estamos viendo absolutamente ningún tipo de neuropatía, así como inclusive se estuvo mencionando a Diógenes. Pues sí, se vivía en condiciones, vamos a decir, deplorables, que no cualquiera de nosotros nos gustaría llegar a experimentar o siquiera estar en esas circunstancias como podrían ser, pues prácticamente los vagabundos, ¿verdad? Así es como vivía este filósofo, pero él seguía su manera de pensar. Por lo consiguiente, no es que estuviera loquito, realmente no tenía una neuropatía, o al menos hasta donde sabemos y la historia nos cuenta, pues eso no fue lo que, lo que le pasaba. Él así decidió, él es la manera como quería estar, era su estado mental,
Pero insisto, eso era con personas normales, o sea, que desde que fueron neonatos, estuvieron ahí con constantes estímulos, estuvieron desarrollando sus capacidades cognitivas, claro que se podían comunicar con sus congéneres. Por ahí se escuchaba ruido de fondo. Y el último pensamiento que les quiero compartir con Henry Ford, les decía que tanto si piensas que puedes como que no puedes, pues estás en lo cierto, porque eso ya dependerá de cómo te estás concentrando, cuáles son tus objetivos. Si te rindes fácilmente y dices, no, ¿sabes qué? Siempre no voy a poder, realmente nunca sabrás si el resultado pudo haber sido distinto porque nunca encontraste, acuérdense inclusive cuando con el objetivo de la investigación, si no era por ahí, simple y sencillamente cambias de rumbo. Lo que nos decía Einstein, nada más como recordando, recapitulando, que si buscas resultados diferentes, pues no hagas las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, nada más lo rescatable, y eso es una idea que tienes que mantener siempre muy fija, el objetivo de lo que estás, o lo que deseas, lo que quieres manifestar, que si puedes, lo vas a lograr de alguna manera. Porque el querer, como dice el dicho, ¿no? Es poder. O donde hay voluntad, hay manera. Pero cuando no hay voluntad, pues de ninguna forma vas a poderlo conseguir, ¿verdad? Pero eso es, hablando de cosas, vamos a decir, positivas. Ahora hablemos un poco de cosas deprimentes y tristes que son ciertas, ¿eh? Se los comparto, son datos serios, duros, que si ustedes lo anotan y lo investigan, por supuesto que lo van a encontrar. Entonces tenemos el caso muy particular y triste de Ginny, claro que no es un nombre real, pero pues por cuestión de confidencialidad le pusieron ese apelativo como un genio que aparece que salió destapado de una botella, ¿no? Que sale al mundo exterior. Entonces Ginny, la niña encerrada, ocurrió en el siglo XX, a finales del siglo XX, 1970. Claro, su encierro fue antes. ¿Por qué razón? Bueno, supuestamente su padre, les digo que los anglosajones, bueno, son unas fichitas, ¿no? La consideraba una retrasada mental. Esto es serio, se los comparto, precisamente porque estamos tratando con esto del estado mental y las demencias y esto, claro, de manera general, les vamos a dar el espacio a nuestro compañerito Marco para que sea precisamente el que nos explique toda esta temática, pero para que a todos nos vaya quedando claro, ¿por qué razón esta persona, esta niña, se mantuvo encerrada en un cuarto durante una década? Y peor del caso es en su estado más crítico donde necesitaba recibir estímulos para su desarrollo neural. Entonces, bueno, supuestamente su padre, de alguna, no sé, digo, no dice la historia que sea médico, ni clínico, ni terapeuta, ni nada parecido, pero él se le ocurrió y dijo, esta niña está tontita, por lo consiguiente no quiero que la vean en mi familia y la voy a dejar encerrada porque pues va a ser un insulto, ¿no? No quiero que se den cuenta que tengo esta criatura. Claro que no era verdad, o sea, la niña era totalmente saludable, sana, no tenía ninguna alteración neurológica, pero pues esta persona así lo pensó, así lo consideró y por lo consiguiente pues la mantuvo aislada. Y esta niña desafortunadamente permaneció en un lapso mínimo de una década encerrada, sin ningún tipo de contacto más que de repente le daban de comer, estaba atada a una silla. O sea, fíjense hasta qué inconcebible puede llegar a ser nuestros congéneres, o sea, este tipo de comportamiento y tu propia hija, o sea, pero bueno, se da, ¿no? Como les digo, de todo hay en la viña del Señor. El caso es que una vez que una persona de construcción la detectó, la descubrió, y pues yo aviso a las autoridades y les digo, ¿saben qué? Hay una niña de más o menos 12 años que la tienen amarrada, la tienen encerrada, estaba realizando operaciones de mantenimiento y me percaté de esta situación. Entonces, pues la rescataron y fue un caso muy, muy particular para la psicología, la psiquiatría y la neurología en general, porque a esta niña ya tenía más o menos 12 años, que había pasado su encierro una década en este cuartito, que no tenía absolutamente nada, ningún tipo de estímulo, más que sabía decir una que otra palabrita, nada más. Entonces se le sometió a todo un proceso de rehabilitación y decir, ok, vamos a poner a prueba las teorías que nos dicen que si en determinado momento del desarrollo de un infante no recibe acuérdense que habíamos platicado en una de las sesiones primeritas de las primeras semanas que iniciamos el curso, que si un infante no recibe los estímulos apropiados, incluso hasta les compartí la historia de una niña lobo, ¿no? Que por ahí estuve revisando la literatura y si se da el caso, no sé, digo, puede ser ahí más historia de leyenda que verdad, pero aquí en México supuestamente en el siglo XIX, 1847, estábamos en guerra con Estados Unidos, supuestamente existió el caso de una niña lobo, que esta niña corría con una jauría de lobos y se alimentaba ahí de matando cabras y esas cosas. Yo creo que es más ficción, pero bueno, según eso está el reporte, ¿no? Pero estos sí son reales, sí son serios totalmente. Entonces, bueno, el caso es que se le trató de rehabilitar a esta niña,
con terapias, procesos cognitivos para que tratara de desarrollar el lenguaje, para ver si es cierto que después de pasado el tiempo crítico, si no recibes estos estímulos necesarios para que nuestro sistema, nuestra configuración neural funcione de manera apropiada, si no, eso se podía derrumbar y decir, no, mira, este es el ejemplo perfecto de que esta niña se mantuvo en condiciones inhumanas, encerrada en este tipo de ambiente, y no obstante que se le empezó a suministrar de a poquito, digo, no le vas a meter la información así, ¿no? De que, órale, pues este es el lenguaje, sino que de poco a poco, por eso es rehabilitación, o tratas de habilitarla porque nunca fue estimulada, sus capacidades cognitivas. Desafortunadamente, nunca aprendió de manera apropiada, es decir, a pesar de que se les daban sus ejercicios de lenguaje, de cognición, para el uso de la gramática, solo decía unas cuantas palabras, o sea, nunca realmente logró conseguir el comunicarse apropiadamente con... Y aparte de que, pues como fue abusada psicológicamente hablando, imagínense, aquí podríamos entrar inclusive con lo que mencionábamos de Sigmund Freud, con el psicoanálisis, pero lo que me interesa con lo del lenguaje y el estado mental, fíjense nada más, qué triste esta historia de esta niña, me parece que ella tiene como 90 y tantos años, todavía vive, sí, ya... Supuestamente era el fenómeno de la psicología y de la neurología y todo, pero después pasó al olvido ya que no fue tan interesante que porque realmente pues demostró que cuando pasa el periodo crítico para recibir los estímulos, para aprender todo este tipo de capacidades cognitivas complejas de los cuales somos capaces, pues ella cuando ya tenía 12 años y que nunca recibió estos estímulos, no tenía contacto con el lenguaje, contacto humano y todo que cualquier ser humano normal debería de tener, pues ella desafortunadamente no desarrolló estas capacidades porque nunca la estimularon en su debido momento. Entonces, fíjense, lo serio y en este caso lo triste, ¿no? De la historia de esta persona. Y otro caso muy triste, y ya se van a deprimir, es de Madina, y este también es real, la niña perro. O sea, ya con eso se van a dar una idea, ¿no? Y es todavía más reciente, ya estamos hablando del siglo XXI, a principios de la década del siglo XXI, 2009. Afortunadamente tiene un final un poquito más feliz, pero fíjense, esta niña supuestamente vivía en un apartamento totalmente deplorable, las condiciones eran insalubres, sus padres pues eran alcohólicos, nunca estaban en casa, tenían un montón de perros. Básicamente esta niña pues desafortunadamente estaba ignorada por sus padres, totalmente irresponsables. Y esta niña, al aprender, o más bien al observar los estímulos audiovisuales de los cuales la rodeaban y quienes estaban cerca de ella, pues los perros. Entonces esta infante pues aprendió al observar, a comportarse como si fuera pues un perrito más. Gruñía, se currucaba con ellos, pues estaba alimentándose de las sobras. Y es lo único que sabía hacer, porque eran los estímulos que estaba recibiendo en el desarrollo de su sistema neurológico. Pero afortunadamente, digo, como ya estamos en el mundo actual, pues se detectó a tiempo. Las autoridades rescataron a esta infante de estas condiciones completamente inhumanas en las que también se encontraba. Pero fue bastante interesante el reporte de las autoridades al mencionar que esta niña se les aventaba como si fuera un perro y les gruñía, y así como exactamente el caso de la niña lobo, de lo que les decía, que también estaba este caso documentado, pues aquí también, muy reciente, si lo buscan Madina, la niña perro, aprendió a comportarse como los perritos. Claro que los perros ustedes saben que son muy nobles y pues la cuidaban, claro que la querían y le compartían de su alimento. Ellos pues obviamente no entendían que pues la humana se estaba desarrollando y simple y sencillamente se hacían cargo de ella. Entonces aprendió con los estímulos de los perros a comportarse como ellos. Posteriormente, ya con terapias de rehabilitación, aprendió el lenguaje porque estaba muy joven, o sea, era de 3 años precisamente, que es el punto crítico. Entonces la diferencia entre Ginny, la de California, la que estuvo encerrada una década, y Madina, la rusa, la niña perro, es precisamente el tiempo crítico. Si se fijan, la rusa, en este caso esta niñita, claro que sí se pudo recuperar con rehabilitación. Claro que también están sobre un proceso judicial los papás por irresponsables y todo esto, pero lo interesante a rescatar es que cuando se les están recibiendo los estímulos apropiados a nuestro sistema nervioso, y más cuando están en desarrollo, en una etapa muy temprana, muy incipiente, que es la infante, entonces si no tenemos estímulo, como Ginny, pues no se va a desarrollar de manera apropiada y por más rehabilitación que tú, porque ya está demostrado precisamente con estos casos que les estoy compartiendo. En el caso de Ginny,
muy limitada, pareciese, pues quedó como si fuera un retraso mental, cuando en realidad todas sus capacidades estaban total y normales, completamente para que, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Pero como no se les dio el estímulo, el contacto humano, el lenguaje que nos caracteriza de nuestros comportamientos cognitivos y demás, sus neuronas, su sistema nervioso, pues no pudo aprender, no supo qué hacer, porque simple y sencillamente se mantenía encerrada, calladita, sin hacer nada. Pues imagínense, ¿no? Qué alteración tan grave le surgió por no tener estos estímulos. Caso contrario con Madina, que a pesar de que aprendió de los perritos y a comportarse como ellos y a ladrar y gruñir, ya una vez que gracias al tiempo en el que todavía se pudo rescatar y se pudo rehabilitar, se desarrolló como una persona normal. Se comunica y todo con el lenguaje y se comporta como un ser humano, no como un animal. Entonces, fíjense. Pues, está la película es de terror, no sé si la has visto, la de ¿Cómo? Mama. Es No, no de me suena. las niñas que su papá las olvidó en una casa en el bosque y comían puras, creo que eran cerezas y caminaban en 4 patas. Y cuando las encontraron, seguían, o sea, un ejemplo, estando como en la institución esa en las que la estaban como enseñando y así, seguían caminando pues así en Como si 4 fueran puntos animales. ajá, sí, y una no sabía nada ni hablar y también rasguñaba y cosas así, pero o sea, esa no es historia de verdad, creo. O Y a lo aparte, mejor, pues perdón, continúe. es como más o menos eso. Y una niña, eran 2 niñas, y una ya había vivido así como normal, y esa así rápido pues empezó a caminar y ya usaba lentes y todo, pero la que desde bebé creció en esa casa olvidada, no, nunca se hubo como un cambio. Sí, no, es que ya es lo que les comentaba. Qué buena aportación, muchas gracias, compañera Ángela. Cuando Profe, ya, perdón, continúe, adelante. yo hace poco he estado viendo sobre el caso de un hombre de hace un año que es un hombre inglés que se cree perro dálmata, Ok. que incluso tiene los disfraces y se viste como uno y lo sacan a pasear con correa y todo, y está luchando por ser el primer hombre transespecie del mundo. O sea, Qué es tanto raro. así su... Yo creo que eso ya es una parafilia, ¿no? O sea, porque ya es un adulto. Si realmente tuvo Profe, problemas, pues, adelante. perdón, yo tengo pues varios amigos chapulines. ¿Cómo que chapulines? A ver, por favor, platíquenos, No, no explíquenos. sé, no, Ah, ya lo entendí. Ok, no, sí, nada que ver. no te creas, no. Sí, no, que Es ahí broma. les andan pedaleando, ¿verdad? Las parejas. Ándele. Ey, no. Estos casos sí se presentan, por eso les comentaba lo de los estímulos tempranos. Si ustedes tienen familiares que son chiquititos, infantes de 3, 5 años, háblenles, cántenles, sáquenlos, que vean, que les pegue la luz. O sea, ya se dieron cuenta lo importante que son los estímulos en las etapas tempranas en el desarrollo. Acuérdense que nuestra compañerita Carla Sofía, nos platicó que lo único que está actuando de manera instintiva básica para la supervivencia en los neonatos es las partes del cerebro límbico o mamífero para nosotros y el tronco encefálico, o sea, las únicas respuestas de supervivencia. Ya posteriormente, por eso los estímulos son sumamente importantísimos. Una vez que ya empiezan a crecer y a desarrollarse el cerebro, hagan de cuenta que es como una esponja. Entonces, todo lo que está viendo, todo lo que está escuchando, las sensaciones, las está interpretando, está teniendo estímulos. Si no lo sometemos a eso, que es totalmente natural y parte del curso del desarrollo de un ser humano, entonces tenemos desafortunadamente este tipo de casos que no deberían de existir en pleno siglo XXI, como en el caso de esta rusa, pero pues ya saben, ¿no? Hay personas totalmente tontitas que son muy irresponsables, que no sé ni cómo se les ocurre tener descendientes y no los van a atender, ¿no? De la manera apropiada que debería de ser. Pero sí, muy buenas aportaciones. Lo del dálmata, yo creo que es muy totalmente discutible, porque hay personas que les encantan este tipo de, vamos a decir, desviaciones, hablando desde el tipo conductual humano, que se creen bebés, ¿no? Y que les gusta que sus parejas los estén, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? En este caso muy enfocado con el perrito, el de hombre perro, que se quiere creer un dálmata, pero eso porque ya es su decisión, o sea, porque no tiene, no creo que tenga no lo conozco, digo, pero no creo que sea una alteración neurológica por falta de estímulos en etapas tempranas de su formación, y esto ya nada más es por su decisión propia, entonces, o aquellos que se creen peces o que se creen delfines o lo que sea, pero eso ya es un caso muy de psiquiatría o más de psicología porque tiene que ver con lo conductual.
más que por alguna alteración en su configuración neurológica, como lo que platicábamos en su momento también, que si el asesino nace o se hace. Y es un poco de las dos, pero más de que también se hace, porque pues no en sus estímulos tempranos, pues le parecía normal estar descuartizando cosas, ¿no? Como por ejemplo nada más. Pero sí, qué buena aportación. Entonces, avanzamos con lo de precisamente el estado mental. De manera general, entonces, cuando no suceden estos casos extremistas en los que por cuestión de lo que sea, por estar encerraditos, enclaustrados y todo, o en conviviendo con animales salvajes, de condiciones normales, claro que como inclusive nuestro compañerito Omar nos estaba platicando con lo de las caídas, que conforme avanzamos en edad, pues claro que también nuestra maquinita orgánica pues se va desgastando, digo, como todo en la naturaleza, pues no somos eternos, ¿no? Hay personas que ya les platiqué que consideran que sí se puede y lo quieren conseguir. Digo, cada postura, pues que te recuerden, cada paradigma pertenece pues parte del conocimiento, entonces ahí cada quien compartirá estas ideas y quién no, o quienes estemos que es antinatural. El caso es que la demencia, en términos sencillos, lo podemos definir como un deterioro muy característico que influye o impacta de manera significativa en dos de nuestras capacidades más importantes cognitivas. Una de ellas, que es la memoria, precisamente gracias a esta capacidad tenemos el potencial para aprender todo tipo de cosas, de habilidades, tocar un instrumento musical, otros idiomas, que siguen siendo estímulos a nuestro sistema nervioso. Y la más triste de todas es que la razón también se puede llegar a ver afectada, o más bien se ve afectada. Por ejemplo, en el caso de, y esto le dejo el espacio precisamente a nuestro compañero Marco, cuando en su debido momento mágicamente le toque el número aleatorio, lo que consideraríamos el Alzheimer como la causa principal de demencia en la población mundial, porque pues es crónico degenerativa, es otra de las características precisamente que tienen en común las demencias, que pues no existe realmente un remedio efectivo para detener esta degeneración de nuestro sistema nervioso central, específicamente del encéfalo o más pues del cerebro, donde están todas las capacidades cognitivas del raciocinio, que bien me decían al comienzo, que tiene que ver también pues con el lóbulo frontal y así, con la comunicación de todas y cada una de sus partes. Y como se mencionaba, pues de las más comunes que están generando este tipo de pues neuropatía, que es, ojo, en general, una demencia, cuando nuestras capacidades más importantes cognitivas, que son incluidas la memoria y la razón, se ven alteradas, entonces ya lo podemos considerar una demencia. Entonces ahí, ojo, porque esta definición también puede venir, de hecho va a venir precisamente en su examen, o el ejemplo de alguna demencia. En este caso puede ser el Alzheimer, el más reconocido, o inclusive también el parkinsonismo nos genera este tipo de demencias. Entre otras más frecuentes, ¿no? Que demencias por cuerpos de Lowry, que por deficiencias de no sé qué neurotransmisor, que también se van manifestando en este tipo de cuadros. Pero aquí nada más entre las más reconocidas, pues serían el Alzheimer y el parkinsonismo. Pero no todos son malas noticias, digo. Es más, déjenles comparto el audio del video. Take
Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Va, profe. perfecto. Entonces, Sí. fíjense, ¿alguien Sí, tiene un profe. comentario? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Entonces aquí, ¿cuáles caídas? Ni que las mujeres más frecuentes y que no sé qué. Fíjense ahí, o sea, esto nada más, bueno, por supuesto que pues es el extremo, ¿no? De la distribución. Sabemos que perfectamente la mayoría de las personas que son adultos mayores o ya que están dentro de la ancianidad, es muy complicado, digo, salvo que realmente hayan tenido a lo largo de su envejecimiento hábitos saludables, como me imagino es el caso de esta pareja, que constantemente se mantuvieron ejercitándose, porque sí se requiere de cierta fortaleza, o sea, no cualquiera, inclusive hasta nosotros nos podría costar cierta dificultad ahí, digo, hay que aprender los pasos, ¿no? Y todo esto lo que estuvieron desarrollando estos ancianitos. Pero lo formidable de esto es de que no todos son malas noticias, o sea, la ancianidad hacerse viejito no es sinónimo de que a fuerzas tenga que darte una neuropatía tan triste como, por ejemplo, una demencia, ¿no? Lo que podría ser el Alzheimer. Claro que ya sería por predisposición genética, pero tiene un impacto. Fíjense, hay algo que conocemos como la epigenética, que tiene que ver con la modificación. Y bueno, claro que se sigue discutiendo y hay estudios. El principal exponente de esta postura es el doctor Lipton. Entonces, esta persona, este es un biólogo evolucionista. Él está convencido de que tenemos la capacidad, acuérdense que ahí tenemos a Wim Hof, ¿no? Ya clásico ejemplo con el poder de la mente sobre la materia. Entonces él dice y defiende la postura de que nuestros pensamientos y nuestros hábitos son los que definen nuestra genética. O sea, bueno, no específico de que si yo pienso que soy negrito, me voy a volver negrito, ¿no? O sea, claro que no, definitivamente no. Pero sí la predisposición de manifestar o presentar cualquier tipo de enfermedad que le llamamos congénita. O sea que el hecho de que yo siempre me mantenga meditando, que pues sea muy positivo en todo lo que trate de desarrollar o hacer, y que esté estimulando sobre todo, porque acuérdense que nosotros por eso somos hombres o seres humanos pensantes, los Homo sapiens, porque tenemos esas capacidades. Entonces, si nosotros nos mantenemos constantemente a lo largo de nuestra existencia, hasta el último de nuestros estertores, con constantes estímulos cognitivos, por eso les insisto, les fomento que tengan la lectura de comprensión. Si alguien por ahí toca algún instrumento musical, por supuesto que también esto le está beneficiando, está teniendo mayores probabilidades de que cuando llegue a una edad muy avanzada, ojalá, sí, Dios quiera, y todos nos volvamos viejitos, que tengamos todas nuestras capacidades como en estos momentos, ojalá que sí. O inclusive el estar estimulando con el aprendizaje de nuevos idiomas, inclusive no dominarlos, pero por lo menos decir yo me llamo, ¿no? Yo soy, tengo esto, quiero esto, tengo hambre. En otro tipo de idiomas también eso va fomentando pues la capacidad cognitiva, se va volviendo más, le llamamos plasticidad neuronal, porque estamos desarrollando cada vez más. Acuérdense que las neuronas no se pueden regenerar, pero sí pueden generar nuevas sinapsis con otro tipo de neuronas cercanas. Entonces, por eso presenta este tipo de plasticidad. Entonces, bueno, ahí nada más, eso fomenta precisamente una ancianidad formidable, que es lo que estábamos apreciando con esta pareja. Entonces, bueno, vamos avanzando y ahora sí, su tema favorito, que es precisamente el de los pares craneales. Ya, además, pregunta general, vamos así súper rápido a recapitular. ¿Cuántos son los nervios o los pares nerviosos que incluyen el sistema nervioso contando desde el cráneo hasta la médula espinal? ¿Se acuerdan? 36. ¿Están de acuerdo? 9 por 4, 36 con nuestro compañero. Ojo, estamos contando, es más, vámonos por partes, como dice Jack el Destripador, para entendernos todos. ¿Cuántos son los pares craneales de los nervios que están incluidos? 12. Excelente, 12. perfecto. Vámonos con ese numerito. 28. Y los nervios raquídeos, ¿cuántos son en su totalidad? Pues son 6, 2, no, 7, ¿qué? Vamos ¿No a son hacer- 36? 8, 12, 5, 5 y 1. Vamos haciendo las cuentas. ¿De los cervicales cuántos son? 8, 8. Ok, perfecto. De los torácicos, ¿cuántos nervios raquídeos presentamos? 12. 12. 12. Ok, 8 y 12 Cinco ya van lumbares. 20. 20. Ajá, 5 sacros y 1 10. coxígeo. Aguanta, Nancy. 31. Va bien, va bien. Sí. Se acaba de dar la 31. respuesta. Íbamos 18. 5 lumbares, 5 31. sacros.
Ajá, ok, perfecto, 31. De hecho, es exactamente la misma cantidad de Me estados, pasé. ¿verdad? Que tenemos en nuestro país. Fíjense, nada más para que lo relacionen. Entonces, si son 31, los de los nervios raquídeos, estamos hablando de la médula espinal, más los 12 pares craneales, entonces en su totalidad, ya el sistema nervioso, ¿cuántos nervios tenemos? 12, 31. Ah, no. Son aritmética. 23. 43. 43, excelente, perfecto, así es, perfectamente bien contestado. Obviamente es pregunta de examen, ¿verdad? Por eso estamos haciendo Sí. estas dinámicas. Ok, excelente. Entonces, ahora enfocándonos única y exclusivamente en la parte superior, o sea, vamos a decir en términos de terapeutas, la neurona motora superior. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el límite, la frontera, se iba a encontrar en el tronco encefálico, precisamente donde ocurre este fenómeno de la decusación, y que de ahí para arriba, a eso es lo que le vamos a denominar como la neurona motora superior? En este caso, bueno, lo que es el encéfalo, ¿no? Aquí ya tenemos una descripción, un esquema. Ahora, nada más como cultura general. ¿Cómo le decimos a la posición cuando el sol se encuentra en mediodía? Vamos a suponer en el plano horizontal, sale, es el amanecer y se encuentra a mediodía. ¿Cómo le llamamos a esa posición? Cuando no está generando sombra, vamos a decir. Sagital. Es el corte sagital. No mames. No me estoy riendo de ustedes, discúlpeme. Lo que pasa es que... ¿Cómo, bro? Que no lo entiendo. No, va bien, está bien. De hecho, tiene la idea, fíjese, ahorita le voy a decir por qué. Sagital es el corte, acuérdense, cuando me está partiendo Sí, por sí, mitad sí. y tengo izquierdo y derecho, ¿verdad? O sea, Sí. hasta ahí, en este caso, este esquema no es sagital, digo, por ningún lado, por donde lo veamos, en todo caso sería un corte transversal, porque estamos apreciando la médula espinal cortadita así, ¿no? En forma de transversal. Cuando sale el sol, es decir, cuando está en el amanecer y llega al Lo estamos mediodía, viendo la posterior, bueno, inferior. ajá, pero para que nos ubiquemos perfectamente bien, cuando el sol de mediodía está en el punto más alto, a eso le llamamos el cenit, para que no No, se nos pues vaya a claro. olvidar. Ajá, entonces una posición cenital, en este caso, no, sería lo Cenital. contrario, porque si fuera cenital lo estaríamos viendo hemisferio izquierdo y derecho, en la parte superior. Hagan de cuenta que estábamos viendo el cerebro como si estuviéramos por encima del paciente y O sea, ustedes usted lo... dice como céfalo caudal. Ajá, exactamente, pero en este caso, para que, digo, son sinonimias y como cultura general, si utilizamos, empleamos el término, si este es cenital, cenital opuesto, hagan de cuenta, aquí está el plano horizontal. Los filósofos, ¿cómo le llamaban a cuando ya sabían que que la Tierra no era plana, sino que era algo circular? Si nosotros nos encontrábamos en esta posición y las personas que habitaban el otro lado del planeta, ¿cómo le llamaban a esto? Las antípodas, ¿no? Porque están en antiposición o contrario, opuesto. Digo, suponiendo, ¿no? Que es el extremo del planeta hacia el otro lado. Si nosotros estamos Eso aquí, más bien haría referencia a, bueno, no sé, porque pues sí, sería por del otro lado, pero ah, podas no sería como de pies, o sea, porque están uno arriba del otro de los pieses, por podal. así es, tienen toda la razón. Como nosotros estamos de pie o estamos estando en esta posición, lo contrario sería lo anti, ¿verdad? Lo que está opuesto. Entonces sí, Ajá. exacto. En el caso de los filósofos, cuando hablaban y estaban discutiendo este tipo de temas y decían, bueno, si ya sabemos, porque ya inclusive Eratóstenes hizo su cálculo utilizando geometría y trigonometría, etcétera, y fórmulas geométricas, entonces deben de existir personas que si nosotros estamos posicionados en esta, vamos a decir, en este lugar, en esta posición geográfica, tiene que existir del otro lado, porque es un cuerpo redondo, lo contrario, es decir, personas que estén pisando justo lo contrario donde estamos nosotros. Entonces es el antiparalelo, bueno, en este caso más propiamente, es la antípoda, porque, y usted lo dijo muy bien, como estamos pisando en esta posición, los que se encuentran en la posición contraria están pisando al opuesto. O sea, hagan de cuenta que las plantas de los pies nos estamos pisando, ¿no? Es antípoda, exactamente. Bueno, aquí más o menos así, para seguir esa lógica, siguiendo la posición cenital, porque inclusive cuando en cámaras o en anatomía también, si decimos en posición cenital, es decir, lo estamos viendo de arriba, pues no sé si utilizar el término de frente, pero cuando decimos cenital, ya estamos refiriéndonos, hagan de cuenta como un ángulo de 90 grados, nosotros estamos aquí y la vista está precisamente mirando para arriba, de arriba para abajo. Eso sería en el caso cenital. Entonces, como aquí lo estamos viendo al revés, es decir, como si fuera la antípoda, sería el cenital opuesto. O sea, en lugar de estarle viendo solamente los hemisferios izquierdo y derecho, lo estamos viendo por abajo
y por lo consiguiente podemos apreciar lo que sería el tronco encefálico, este abultamiento de aquí. Es más, pregunta general, ¿este abultamiento cuál creen que sería estructura que pertenece al encéfalo? ¿Él me lo podría decir? ¿Cuál es esta pancita? Pues el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo está encima de eso. El puente de Barolio. Exactamente. Y la sinonimia, ¿de qué otra manera le vamos a conocer? Claro, entre nosotros y para nosotros es el puente de Barolio siempre sí o sí. Pero por si acaso por ahí en la literatura o si alguien les dice, no, es que el no sé qué de tal cosa, la protuberancia ¿qué? Es igual al puente de Barolio para nosotros. ¿Lo habían leído, lo han escuchado, les han explicado también la sinonimia de esta estructura del tronco encefálico? No. Protuberancia de ¿cuál era? Anodina. Me acuerdo de protuberancia, pero sé que empieza con la vocal A. Anular. Ajá, aquí ole. Es la protuberancia anular. Claro que para nosotros, y yo los he estado manifestando, que siempre le vamos a denominar como el puente de Barolio, porque ya también nos acostumbramos a llamarle de esa manera. Pero por si acaso lo encuentran en la literatura o quien sea que les diga, oye, que del tronco encefálico, que la protuberancia anular es exactamente lo mismo que estamos refiriéndonos nosotros con el puente de Barolio. Y el mesencéfalo que usted nos mencionaba, Ángela, está encima de esta panza. Bueno, pues de esta protuberancia. Ahí encima está el mesencéfalo. Y después lo que estamos apreciando, pues ya de manera más evidente, pues serían tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, ¿no? Y aquí está, esto sería el bulbo raquídeo, esta otra como protuberancia, hacemos el corte transversal y entonces ya todo de eso para abajo es la médula espinal y es lo que consideraríamos como la neurona motora inferior. Pero ahora sí, entonces enfoquémonos a lo que son súper expertísimos, que yo sé que sí, si de todas maneras aquí lo recordamos. A ver, entonces vámonos de arriba para abajo. O sea, en términos, como lo estamos viendo, en posición cenital opuesta, ahora sí, suponiendo que estuviéramos en la posición cenital, vámonos de arriba para abajo. O sea, desde la corteza hacia el diencéfalo, mesencéfalo, que es la parte más apical o superior del tronco encefálico, y de ahí para abajo. Sí me expliqué, ¿verdad? Si no, bueno, si hay dudas, lo que sea, con todo gusto, por favor, díganmelo. Sí. Entonces, vamos, pregunta general. ¿Qué es lo que estamos señalando aquí de arriba para abajo? El nervio óptico. Si fuera el par número 1, ¿es el óptico? No, es el olfatorio. Ok, perfecto. Entonces es el bulbo olfatorio. Acuérdense, vámonos por partes, como Jack el Destripador, para desmenuzarlo todo y como nos decía Descartes, hay que descartarlo todo para hacerlo en composiciones más manejables. O sea, más sencillas, pues, de poder trabajar. Entonces, y el que le seguiría inmediatamente después del bulbo olfatorio, es decir, esto que estamos señalando que es como una X, una tachecita, ¿cómo le llamamos a eso? Ahora sí tiene que ver con el óptico. ¿Y cómo le llamamos a esa X? Ahorita no estamos mencionando los pares craneales, estamos mencionando las estructuras en donde están conectados. Es el, ¿cómo decimos X en griego? Está complicado, ¿no? Más o menos. Es el quiasma. El quiasma es esta cruz. Exactamente, ya ven que sí saben. Perfecto, el quiasma óptico es el que se encuentra inmediatamente, ojo, por eso les recuerdo, vamos de arriba para abajo. Entonces, a partir del quiasma óptico hacia abajo, esta estructura de aquí, usted nos lo dijo, Ángela. ¿Cuál sería eso? Lo que estamos señalando, abajo del quiasma óptico. El nervio óptico. Ojo, todavía no estamos mencionando nervios. Estamos mencionando las estructuras que se conectan ahí. Ajá. La parte superior del tronco encefálico, ¿cómo se le llama a esa sección? El mesencéfalo. Exactamente, perfecto, ya ve, ahí vamos, ahí lo estamos diseccionando todo completamente. Entonces, debajo, me adelanté, disculpe, pero ya sabíamos, ¿no? Les hice la pregunta al comienzo. Esa pancita, esa protuberancia, que es lo que conocemos precisamente como el puente de Barolio, que es esta manifestación, esta protrusión, acuérdense, de las palabras que son como chipotito, aunque en realidad, bueno, es más común decirle protuberancia, ¿no? O para nosotros es el puente de Barolio, porque es esa estructura que después comunica con lo que vamos a preguntar ahorita, que yo sé que lo saben perfectamente bien, pero aquí entonces, nada más para que no se nos olvide, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar o considerar la sinonimia al puente de Barolio? ¿La pancita de qué? ¿La pro qué? Una protrusión para que no se les olvide, que son sexys. ¿Se acuerdan de cuando la formación del blastoporo? Que sale el ano, ¿no? En esa posición, en el caso de nosotros deuteros tomados. En este caso, la protuberancia anular
Digo, no se los voy a exigir, digo, tampoco no se los voy a preguntar en el examen, pero como cultura general y como quiero que estén súper bien educados y cultos, cuando encuentren estos términos, inmediatamente, sí, se refiere al puente de Barolio, ¿no? Pero esta protuberancia anular es exactamente lo mismo. Y finalmente, entonces, ¿dónde dijimos que se conectan la médula espinal y el resto del encéfalo? En el Este bulbo sí. raquídeo. Exactamente, así es, perfecto. De hecho, fíjense, hasta aquí le vamos a dejar porque ya nos quedan 10 minutitos también para que no se me vayan a estresar. Pero vamos bien, así es, perfecto. Acuérdense que estamos haciendo la disección minuciosa de la neuroanatomía. En este caso, recuerden, si estamos mencionando que es posición cenital, lo estamos viendo de arriba para abajo. Si es una posición cenital opuesta o contraria o anticenital, entonces es de abajo para arriba, ¿verdad? Es nuestra visión. Pero bueno, entonces, no sé si en estos momentos tengan alguna pregunta, algún comentario. No quiero que vean, porque luego van a saber. Con respecto a esto que estamos estudiando en nuestras lecciones, ¿todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, Perfecto. profe. Entonces, ya saben, como es costumbre, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por su participación, su asistencia, su puntualidad y por su paciencia. Y entonces, mañana no tenemos neuro, pero el viernes sí, para continuar con estos temas. Y mañana los estaría viendo entonces con metodología de la investigación. Muchísimas gracias a todos. Está bien, profe. Dale, profe, gracias. Gracias, Buen provecho profe. y nos vemos de Igual. nada. Que estén muy bien. Igual, bye. Profe, ¿mañana serían exposiciones? No, va a ser continuación de temas de metodología. Y sirve que explicamos lo de la tesina, por si hay alguna duda o algo. Ok. Ah, va. Súper bien. Va que va. Gracias, profe. Cuídense, muy Bye. buena tarde.